Doctora Mariela da charlas, tenemos una muy buena respuesta. Y es que todos saben que Mariela viene preparada porque, a ver, Mariela es, todos ustedes ya la conocen, ella es médico, su especialidad es psiquiatría pediátrica, y es especialista en Alzheimer. Tiene un PhD en el King's College de Londres y también es especialista en problemas de memoria, depresión, enfermedades de riesgo y forma parte del grupo de investigación de demencia 1066. Aparte de eso, nosotros, APIASDA, nuestra asociación, tiene un muy grato placer de decir que ella es nuestra presidenta del comité científico de la asociación. Hace poco ella ha estado en la reunión mundial de ADI, que es la Alzheimer's Disease International. Ella viene con muchas novedades a contarnos justamente sobre los avances en la investigación y en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Ustedes ya la conocen, con ustedes la doctora Mariela. Buenas noches. Gracias a todos ustedes por venir a un tema que cada vez resulta más importante por el aumento de las personas que tienen demencia en Latinoamérica y en Asia. Es un aumento que está llamando la atención a nivel mundial y que en nuestro medio, siendo un país latinoamericano, debiera de estar en la agenda de salud pública como una prioridad. Entonces, yo lo que les vengo a traer es parte de todo lo que he escuchado en dos eventos en Estados Unidos. El primer evento es un evento donde se reúnen todos los expertos que trabajan en el tema de Alzheimer, y el segundo evento también, y les traigo para compartir con ustedes las novedades, las cosas nuevas que están saliendo. ¿Ya? Yo soy psiquiatra, pero hace más de 20 años que me dedico al tema de Alzheimer y otras demencias, y estoy metida en este mundo como médico clínico y también como investigador. La próxima, por favor. Estas son las reuniones que se llevaron de forma coincidental en Chicago. Esto ha sido en julio. La próxima, por favor. Y como ustedes entenderán, hay más de 40 tópicos que se revisaron en esas reuniones, en ambas, desde lo que podía ser un envejecimiento cerebral que nosotros lo hemos desarrollado acá, problemas del sueño, marcadores biológicos, las convulsiones, la alteración de la flora intestinal, el efecto de la anestesia general, la inflamación, las microglías, programas de intervención, resiliencia cerebral, homeostasis y red neuronal, acción conjunta de la famosa teoría de tau y beta amiloide, red neuronal, disfunción de redes de conexiones, astrocitos, es decir, Down y Alzheimer, estrés y Alzheimer, actividad física y demencia, anticonvulsivantes, trasplantes de neuronas, su efecto en la cognición, la otra, aproximaciones terapéuticas, las nuevas drogas, ciudades amigables, intervención psicosocial, proyecto Stride, videojuegos, esa es una novedad también, los videojuegos en la estimulación cognitiva, la mielina y el Alzheimer, factores de riesgo, modelos integrales, evolución, en fin, el proyecto Finger, los cuidadores como segundos pacientes, es decir, más de 40 tópicos que es difícil resumirlos. De todos estos tópicos, yo voy a tocar algunos que son novedosos porque sería imposible tratar todo. De cualquier forma, en un papelito les pido que ustedes apunten los tópicos que a ustedes les gustaría escuchar en próximas reuniones que se dan de este tipo, que son conferencias gratuitas, que tienen el objetivo de poder difundir y sensibilizar en el tema. La otra. Entonces, quiero empezar con una buena noticia.
Y la buena noticia es que de acuerdo a todos los estudios que se han hecho, y les pido disculpas si algunas láminas están en inglés, otras en español, el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer que tanto miedo le tenemos, se puede prevenir en el 30% de los casos. Es decir, si el gobierno ajustara su agenda de salud pública e hiciera programas adecuados de intervención, podríamos estar disminuyendo en un 30% la incidencia de nuevos casos de Alzheimer. Esto es importantísimo para todos nosotros porque nosotros somos parte de ese colectivo que sigue envejeciendo y que está en riesgo de desarrollar la enfermedad. La próxima. Uno de los temas que más se está tratando en la actualidad es el tema de la inflamación. La próxima. Acá tenemos un cerebro normal y simplemente para recordarles que la enfermedad de Alzheimer empieza por acá, por la zona del hipocampo. Esta zona del hipocampo es la que se encarga, es la memoria que se encarga de retener lo nuevo, nueva información, que dije, dónde lo puse, qué hice, qué me dijiste, qué leí. Este es un cerebro normal. Fíjense ustedes las circunvoluciones, todo está normal y este es un cerebro de una persona que tiene Alzheimer, estadio moderado, y los hipocampos que acá no se notan porque está todo normal. Miren los huecos que deja producto de la atrofia. Los hipocampos son como estos caballitos de mar que ustedes ven acá, totalmente atrofiados, y que si vemos el tamaño es 1.2 y 1.2. Quiere decir que estos hipocampos, que normalmente debieran de medir 2.2 o más, se han atrofiado totalmente y va de la mano con la pérdida de la memoria que puede tener una persona. La pérdida de lo reciente, la pérdida de lo que vi, de lo que leí. Entonces, la enfermedad de Alzheimer empieza por esta zona, por acá, empieza por el hipocampo. Y por eso es que cuando la persona va al médico es porque ya empezó con me olvidé, y si no tienen conciencia de enfermedad, que es frecuente, yo no tengo nada, la familia dice se está olvidando. La próxima. También para recordarles que hay dos marcadores importantes en la enfermedad de Alzheimer. Uno es el depósito del beta amiloide, las placas amiloides, que se van depositando entre las neuronas y van atrofiando y matando a la neurona. ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Ya. Entonces, normalmente son así las redes neuronales, pero cuando empieza la placa beta amiloide, entonces las neuronas empiezan a morirse. Y esa es una de las principales teorías de Alzheimer. El Alzheimer generado por el depósito de estas placas beta amiloide en el cerebro que matan a las neuronas. Y la otra teoría, que ahora se están conjugando las dos, es la alteración de la proteína tau. La proteína tau es una sustancia que está al interior de la neurona y que cuando se malogra va a hacer que la neurona no pueda transmitir toda la, digamos, la energía y todo lo que tiene que transmitirse de neurona a neurona. Perdón, Mari, disculpa. Quizás así. Ah, ya. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Sí, porque estaba gritando mucho. Bueno, y entonces tenemos las dos teorías. La teoría de la placa del beta amiloide y la alteración de la proteína tau, como ven ustedes, es al interior de la neurona. Esta proteína, al alterarse dentro de la neurona, mata a la neurona. Es decir, la neurona es atacada por afuera y es atacada dentro de ella misma. Estas dos alteraciones son los marcadores de la enfermedad de Alzheimer. La próxima. ¿Qué otra cosa importante que ustedes tienen que recordar? Fíjense ustedes. Esto es una curva que nos demuestra a nosotros que en este momento, aquí, cuando ya se presenta la demencia, cuando la persona viene
me olvidé, no se acuerda, a veces se desubica, a veces no le salen las palabras. Cuando la persona viene al médico acá, muchos años antes empezó, miren ustedes, el depósito del beta amiloide, acá en rojo, la alteración de la proteína tau en celeste. Empezamos a ver los primeros cambios en la resonancia magnética. Yo acá estoy viendo a muchos familiares de algunos portadores y me contenta mucho porque cuando yo pido la evaluación para poder hacer un diagnóstico, les pido muchas cosas. Dentro de ellas la resonancia magnética. Y dentro de esa resonancia magnética el volumen de los hipocampos, como les enseñé, porque eso ya viene a ser parte de un marcador biológico. La memoria empieza acá, pero miren ustedes, y después viene, entre lo normal y la demencia, viene un constructo que ya es una enfermedad que se llama deterioro cognitivo leve. Lo que quiere decir es que no es que hoy día estoy bien y mañana ya tengo demencia. No, hay un espacio, hay un estadio, una etapa que se llama deterioro cognitivo leve y que idealmente es la etapa que por lo menos clínicamente deberíamos de poder nosotros reconocer por los tratamientos que se deben dar acá. Cuando vienen acá, usualmente ya la persona está con la alteración de los hipocampos, con la atrofia de la corteza cerebral, y cuando uno los evalúa, no sé si logran ver, y les pide que dibujen un reloj, miren lo que ellos hacen. Eso es en la clínica, ¿no? La próxima. Recuerdos. La microglía. Esto en marroncito son las neuronas que tienen sus prolongaciones, pero tenemos nosotros ahora, se está enfatizando mucho a nivel de investigación, las microglías. Las microglías son células, estas de acá, del tejido nervioso que tienen la capacidad de comerse todo lo malo, todo lo que es basura. Estas se encargan de limpiar la basura, limpian desechos del cerebro y son las que se encargan de transportar los nutrientes a la neurona. Es decir, en el cerebro tenemos neuronas y tenemos estas microglías que son importantísimas en el funcionamiento cerebral. Entonces, mantienen el equilibrio interno, van a sostener en su lugar a las neuronas. Cuando las neuronas mueren, ellas se comen esos desechos, regulan todos los espacios, previenen el ingreso de sustancias nocivas y participan en los procesos de regeneración de las lesiones en el sistema nervioso central. Ahora, el astrocito es un tipo de microglía, y si ustedes ven estas células del tejido nervioso, tienen como unos pies que se pegan a los vasos sanguíneos, y entonces son las que realmente protegen nuestro cerebro. La protegen, limpian todo lo malo que hay en el cerebro y da lugar a que nosotros, la próxima, funcionemos adecuadamente. Entonces resulta que viene la inflamación. La inflamación, así como cuando nos pinchamos un dedo y se nos pone rojo, se inflama o se inflama la rodilla por miartrosis, qué sé yo, también se da el proceso de inflamación a nivel cerebral. Cuando hay un proceso de inflamación, inmediatamente salen unas sustancias que se llaman las citoquinas. Estas citoquinas se encargan de regular el proceso de la inflamación y de regular el sistema inmune. Es decir, estas citoquinas nos protegen de enfermedades crónicas, nos protegen del cáncer, nos protegen de las enfermedades degenerativas y liberan unas sustancias que se llaman interleuquinas. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, nosotros podemos ver cómo la inflamación que está para este lado, ¿no es cierto? El proceso de la inflamación va a activar a las microglías, de esas células que se comen los desechos, la basura. Al activar las microglías va a producirse, el cerebro trata de defenderse,
pero lamentablemente la inflamación va a exacerbar la producción del beta-amiloide y la producción de los ovillos neurofibrilares producto de la alteración de la proteína tau. Entonces, todo lo que es inflamación va a alterar a nuestro cerebro, haciendo que las sustancias nocivas se den en mayor cantidad. La próxima, por favor. Fíjense ustedes, este es una neurona y la neurona tiene un eje largo, tiene un axón que está cubierto por la mielina. La mielina es como decir esa parte de plástico que envuelve el cobre de un enchufe o de un cordón eléctrico. Eso es la mielina. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros envejecemos, vamos envejeciendo, así como nuestro pelo se va volviendo blanco, nos salen las arrugas, entonces vamos a ver que van a haber alteraciones naturales donde va a disminuir el funcionamiento de nuestro DNA, van a haber muchas enfermedades crónicas, el que no tiene diabetes, tiene artrosis, hipertensión, tiene, en fin, una serie de enfermedades, pero que estas enfermedades a la larga lo que van a hacer es alterar nuestro sistema nervioso, alterar nuestras células nerviosas y van a empezar a alterar esta mielina. Cuando esta mielina, que es este cobertor que tenemos acá del axón de la neurona, cuando esta mielina asociada a la inflamación crónica va a hacer que se produzca un aumento de ese beta-amiloide que vimos en la primera lámina, esos ovillos marrones que estaban alrededor de la neurona. Al producirse esto, la neurona se va a dañar, todo el sistema neuronal se va a dañar. Y hay dos posibilidades. Si yo soy una persona que tengo una buena reserva cognitiva, tengo una buena reserva funcional, mi vida, mi estilo de vida es buena, probablemente yo voy a avanzar en años sin hacer demencia. Pero si yo tengo inscrita el riesgo de hacer la enfermedad de Alzheimer y además mi estilo de vida es inadecuado, yo voy a desarrollar la demencia. Por eso es la importancia de esta mielina y es lo que actualmente se está trabajando. La próxima, por favor. Fíjense ustedes, miren, esto lo vamos a entender todos. Acá tenemos biomarcadores y fíjense ustedes acá lo que se está considerando en la actualidad: inflamación sistémica, obesidad y otros factores de riesgo que vamos a poner. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta alteración se da muchos años antes, miren, sigan ustedes esta curva negra, muchos años antes de que desarrollemos la demencia. Se supone que a mayor inflamación, mayor alteración de nuestro organismo, el riesgo de demencia es mayor. La próxima. Vamos a revisar algunos aspectos genéticos porque hay novedades también en esa parte. La próxima. El Alzheimer tiene dos edades de presentación. Normalmente cuando decimos Alzheimer esperamos que sea una enfermedad de personas de edad avanzada, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, tiene 70, tiene 80 años. Pero existe el Alzheimer de inicio temprano. Entonces tenemos dos tipos: Alzheimer de inicio tardío o convencional y el Alzheimer de inicio temprano. La mayoría de los casos son esos Alzheimer que se presentan en esa edad convencional y la mayoría son casos esporádicos, es decir, no hay mucho riesgo genético y por ahí en la familia surge un caso de Alzheimer. ¿Qué es lo que se ha visto para estos casos? Se ha visto que los factores de riesgo incluyen alteraciones genéticas y que el principal factor de riesgo genético para un Alzheimer de inicio tardío es el alelo 4 del gen ApoE, que está en el cromosoma 19. Acá tenemos el cromosoma 19
el cromosoma 19, que tiene 3 brazos. El brazo 3, llamado E3, el E4 y el E2. El E3 no vemos la lámina completa, con pena. El E3 es el más frecuente en la población, está en el 80% más o menos. El alelo E4 está presente en un 15% de la población, y este de acá es el culpable de aumentar el riesgo de un Alzheimer en inicio tardío. Es decir, si yo tengo 40 años y me hago un dosaje genético de ApoE y me sale un ApoE4, el riesgo que tengo yo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer es mayor que aquella persona que se le hace un ApoE y le sale un brazo E2. Cuando la persona tiene el alelo E2, viven más y tienen menor riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Me están acompañando? Si tienen alguna pregunta, de repente, ¿no? ¿Está bien? Ya. Entonces ya saben, ¿sí? Yo creo, en primer lugar la felicito porque es clarísima su exposición. Muchas gracias. ¿Cómo sabe el paciente si es alelo E2 o alelo E4? ¿Cómo se distingue? Esa es una muy buena pregunta. Y la pregunta, esta es una prueba de riesgo genético y se hace un raspado de mucosa. Se puede hacer un raspado de mucosa, un hisopo, y se raspa la mucosa de los carrillos y eso se manda a procesar para ver cómo están los cromosomas y se pide exclusivamente determinar cómo está el ApoE. Entonces el resultado viene, eso lo hacemos en el Perú por si acaso, y si en el ApoE me dicen, tiene E4, el riesgo es muy grande que desarrolle Alzheimer, tiene E2, porque viene por parejas, probablemente no desarrolle Alzheimer y probablemente viva más. Tiene E3 con un E4, quiere decir 50% de riesgo. ¿Se puede parar de alguna manera? Ahora lo vamos a ver, la próxima, por favor. Entonces hemos visto el Alzheimer convencional. Ahora vamos al Alzheimer familiar de inicio precoz. Y señores, esto es muy importante. Yo les pediría que levanten la mano, ¿cuántos tienen familiares con Alzheimer? Ya, muy bien, muchas gracias. Es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar, si yo soy la esposa, tengo que pensar en los hijos. Si soy la hermana y soy menor, tengo que pensar en que yo estoy en riesgo, ¿no es cierto? Y entonces viene el Alzheimer familiar de inicio precoz. Este es un pueblo de Antioquía, en Colombia, y que se saltó a la fama porque es un pueblo que tiene la mayor comunidad de personas con enfermedad de Alzheimer. Y esto ha motivado la investigación de todas las partes del mundo para ver por qué se produce este Alzheimer familiar. Y el caso es que, por ejemplo, una señora tiene al esposo con Alzheimer y sus 4 hijos con Alzheimer. Y así sucesivamente se van dando los casos de Alzheimer familiar. Entonces, el Alzheimer de inicio precoz se produce por mutaciones genéticas que se transmiten de generación en generación. Es decir, ya viene uno con esa mutación porque mis antepasados tuvieron la enfermedad. Los genes implicados en esta mutación son la presenilina 1, presenilina 2 y más raramente la proteína precursora amiloide. ¿Cuándo tenemos que sospechar que este Alzheimer es de inicio, es un Alzheimer familiar o de inicio precoz? Cuando hay 2 o más familiares que están desarrollando la enfermedad. Y entonces a mi consultorio a veces vienen, mi mamá tiene la enfermedad, pero su mamá también la tuvo. Y mi tía, la hermana de su mamá, también tuvo la enfermedad. ¿Cuántos casos hay en esa familia? 3, ¿no es cierto? Está la paciente, la mamá, está la abuela y está la tía. 3 casos. Y entonces lo importante es que ustedes hagan su árbol genealógico.
¿Cuántos casos tienen ustedes en la familia con Alzheimer? Si es por el lado del papá, preguntar, ¿y el hermano, el primo, el abuelo? Y si es por el lado de la mamá, también. Y se habla de Alzheimer familiar de inicio precoz cuando se presenta la enfermedad antes de los 65 años. Ahora, son más propensos a desarrollar la enfermedad aquellas personas que tienen un padre, un hermano, una hermana o un hijo con la enfermedad de Alzheimer. Entonces, si tienen ustedes esto, inmediatamente hay que hacer el árbol genealógico y la otra, por favor, y revisar qué podemos hacer. Este es el caso de una paciente joven con 39 años de edad del Reino Unido y diagnosticada con Alzheimer, 39 años de edad, cuando está en la flor de su vida, esposo joven, hijos, etc. Nuevamente, ¿por qué se produce? Porque está determinado genéticamente, proteína precursora de amiloide, cromosoma 21, 10% de los inicios precoces, cuando esta proteína está alterada, la presenilina 1, alteración en el cromosoma 14, 30-70% de los casos familiares son por esta causa, el patrón es autosómico dominante, presencia de presenilina 2 es la menos frecuente, pero también tiene la determinación genética. Entonces, uno de los tópicos que yo les pasé fue síndrome de Down y Alzheimer. ¿Cuál es la relación? La relación está acá, en el cromosoma 21. Casi el 90% de las personas portadoras de Down, cuando llegan a los 50, 60 años, desarrollan Alzheimer. Entonces, este Alzheimer de inicio temprano está determinado genéticamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 3 personas en mi árbol genealógico con Alzheimer y yo tengo un hijo de 29 años, yo le puedo sacar una prueba genética y saber si tiene alguno de estos y le hago el diagnóstico en vida. No quiere decir que se exprese. Le estoy haciendo un diagnóstico cuando todavía es normal la persona. No sé si me entienden esta parte. Y es un diagnóstico presintomático en familiares. Cuando se determina que ya tiene, o sea, que va a tenerlo, ¿es posible Es posible detenerlo, es posible. Es lo que preguntó el señor Alfredo también, pero ahora vamos a seguir y después voy a contestar todo, porque fíjense ustedes la importancia de que nosotros revisemos nuestro árbol genealógico, porque esto ya se está diagnosticando precozmente. La próxima, fíjense. Los hijos de personas con Alzheimer tienen un 50% de padecerla. Y si heredan la mutación genética, lo que hemos pasado, es casi seguro que desarrollen la enfermedad. Aquí están los cromosomas alterados, los genes, ¿no es cierto? Que bueno, y la edad de inicio. La edad de inicio es cuando se altera la presenilina 1, la presenilina 2, la alteración está entre los 40 y 50 años, la persona empieza a expresar su enfermedad. ¿Ya? Entonces, la anterior. Hay varios estudios, ahora que se ha estudiado el genoma, se están encontrando nuevas alteraciones, una nueva es la 280, la próxima. Y fíjense ustedes, justamente este es un estudio de fases clínicas y preclínicas de Alzheimer, de la mutación del E280, o sea, uno de los genes comprometidos y que se le llama la mutación E280. Y fíjense lo interesante de esto, este es un Alzheimer de inicio temprano, 59 años de edad, 24 años de edad. Hasta los 24 estuvo normal y a los 24 ya nosotros con los biomarcadores podemos determinar que tiene la enfermedad. Pero la persona es funcional, por eso es preclínico. La persona es funcional, trabaja, hace su vida, pero ya tiene inscrita la enfermedad. Seguimos avanzando en edad
A los 32 empieza un marcador cognitivo, a los 32 años de edad, más o menos, ¿no? No es exacto, más o menos. ¿Y qué significa el marcador cognitivo? Significa que de repente me olvidé y después ya estoy normal. Por ahí otro marcador cognitivo que estuve manejando y me perdí y después ya me he normalizado. O sea, son como flash de avisos que ameritan la evaluación cognitiva. Por eso es que a los hijos se les pide que se hagan un despistaje basal, porque ese despistaje basal nos va a permitir año a año comparar la evolución si es que la hubiere. A los 32 años más o menos ya empieza toda la decadencia y la enfermedad sigue corriendo en el cerebro, ¿no? Y a los 44 años vienen las primeras manifestaciones del deterioro cognitivo. O sea, esta persona, este es un estudio hecho en un grupo de personas, ¿eh? Estas personas a los 24 años ya se les detectó la enfermedad y estuvieron bien trabajando, estudiando, casándose y haciendo todo lo que tenían que hacer hasta los 44 años. A los 44 años empezó la fase clínica. Empieza a olvidarme las cosas. Se les hace la evaluación y tienen problemas de memoria. Y después del deterioro cognitivo, en 5 años más o menos, a los 49 años, esta es una referencia, ya tienen la enfermedad declarada clínicamente. Ya tienen el problema de que no encuentran las palabras, que se desubican, que no se acuerdan, que les falló la memoria. Ya está la enfermedad completa en la cabeza. Este es un grupo de pacientes estudiados y que tenían la mutación en el cromosoma y mutación E280 que llevó a determinar justamente en esta población colombiana cómo la enfermedad puede ser detectada desde los 24 años de edad. La próxima. Este es el genoma completo que ha sugerido otros genes. Y aquí están un montón de genes que se relacionan con la enfermedad de Alzheimer. Uno de ellos es una nueva mutación que se está estudiando, que es el A182T, pero que realmente para mí es chino, como seguramente para muchos de ustedes, pero el concepto es cómo la mutación genética que se está descubriendo es la responsable de esos casos de Alzheimer de inicio temprano. La próxima. Ahora lo vamos a conversar, ¿ya? Entonces, ¿qué se viene asociado? Se viene asociado, otro de los temas interesantes en relación a la enfermedad de Alzheimer es el problema del sueño. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas del sueño? ¿Ya? A ver, pase por favor. Miren, todos nosotros tenemos un ritmo circadiano, ¿ya? Este ritmo circadiano está regulado por el hipotálamo. Este es nuestro cerebro. El hipotálamo es una estructura que queda acá. En rojo está la glándula pineal y acá a este ladito está la pituitaria. Pero el ritmo circadiano son los cambios que tenemos nosotros en nuestras variables biológicas. Por ejemplo, nuestro ritmo circadiano nos dice que para la mayoría, ¿no?, que entre 8 y 9 de la mañana o entre 7 y 9 de la mañana tenemos hambre porque coincide con nuestro desayuno. Y que entre las 12 y las 2 tengo hambre otra vez porque coincide con mi almuerzo. Y que entre las 6 y las 8 tengo hambre otra vez porque coincide con mi comida. Y que después de las noches ya estoy cansada y empiezo a tener un poco de sueño, somnolencia. Esas son nuestras variables biológicas, ¿no? Diferentes de persona a persona, pero más o menos tenemos un patrón que permite la organización de nuestra conducta en el tiempo, a qué hora voy a comer, a qué hora voy a dormir, y que sincroniza nuestros procesos biológicos, temperatura, ritmo del cortisol, hormona de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en la noche posiblemente la temperatura me baja, ¿no?
normalmente, a la hora que duermo. Este ritmo circadiano incluye el ciclo vigilia-sueño. Y el sueño está regulado por un reloj biológico que se ubica en el hipotálamo. Acá. Si lo vemos de otra manera, el cerebro, esta es la parte de la frente, acá está el hipotálamo. Y este sueño se regula por la luz, señores. Miren ustedes, aquí está el ojo. Entra la luz y empieza a regular nuestro ciclo vigilia-sueño. Entonces, la relación más o menos es hipotálamo, glándula pineal, melatonina, y la melatonina es la que va a coordinar el inicio del sueño. Es decir, el hipotálamo, que es el reloj biológico de nuestro sueño, estimula la glándula pineal y le dice, oye, es hora de dormir, produce melatonina. Se produce la melatonina y la melatonina es la que va a coordinar nuestro sueño. Eso es algo natural que tenemos todos y producimos todos. ¿Ya? La próxima. Acá tenemos un ejemplo de un ritmo circadiano. Esto es medianoche, ¿no es cierto? Acá tenemos a las 2 de la mañana el sueño profundo, a las 4 de la mañana la temperatura del cuerpo disminuye, aquí es las 6 de la mañana, 6:45, un poquito se eleva mi presión arterial porque empiezo a levantarme, y a las 7 de la mañana la secreción de la melatonina se detiene, ya no hay más melatonina. Acá sigue a las 10 de la mañana, estoy muy alerta, mediodía alerta, tengo buena coordinación, reacciono bien, mi trabajo está todo muy bien, hasta las 6 de la tarde en que mi presión se eleva un poquito y se empieza a alterar la temperatura de mi cuerpo y se empieza a alterar mi ciclo vigilia-sueño. Hasta que nuevamente entro yo a las 9 de la noche, que mi cerebro a oscuras empieza a secretar la melatonina y esto es la medianoche y se repite el ciclo. ¿Ya? La próxima. ¿Y cuáles son los intervalos de tiempo recomendados para descansar? Ya, vamos a dejar las preguntas para el final, pero cada uno tiene su propio ciclo. Hay personas que durmiendo 6 horas es suficiente y se recuperan muy bien. Hay otras personas que necesitan dormir 8 horas y hay quienes con 5 horas es suficiente. Eso es individualizado, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué otra cosa tenemos de interesante dentro de este contexto? ¿Qué significa todo esto que les he dicho de la luz? Significa que en la medida en que nosotros tengamos luz del día o luz blanca, vamos a estar activos, se va a activar nuestro hipotálamo y vamos a funcionar bien. Por eso es tan importante que a la hora de dormir, ¿qué es lo que no debe de haber? Luz. ¿Y la luz a través de qué se da? Generalmente el televisor prendido, ¿no? Me quedo con el televisor prendido. La bulla también, ¿no? Entonces, otro concepto, por favor presten atención porque esto es lo último, así que estírense, hagan lo que quieran, pero tienen que entender el sistema linfático. El sistema linfático es una vía de limpieza de desechos del sistema nervioso central, o sea, del cerebro. Y en este sistema lo que se hace es que se limpia el cerebro durante el sueño. A esa hora que nosotros dormimos, este sistema linfático se encarga de limpiar el cerebro. Y aquí ustedes, vamos a ver si podemos seguir. Este es el líquido cefalorraquídeo, que ustedes saben que lo tenemos en la columna, que va y circula por todo nuestro cerebro. Entra a nuestro cerebro, aquí hay un vaso sanguíneo, aquí están las neuronas. Entonces, aquí están los astrocitos que vimos que eran los que limpiaban de desechos al cerebro. Entonces, en este sistema linfático, lo que sucede es que cuando es de noche y se produce la melatonina, se aprovecha para que todos los desechos o la basura que nuestro cerebro absorbió durante el día se boten.
se voten. La otra, por favor. Dale un clic, por favor. No, la otra, la anterior. Ahí nomás déjalo, la anterior, ahí. Ahí está, ustedes ven cómo se va limpiando a través de este sistema linfático, y esta es la neurona que tiene un eje largo que es el axón. Estos son los astrocitos que no tienen axón, que parecen unas arañas, y entonces ellos son los que se encargan de botar toda la basura que acumulamos a lo largo del día. La próxima. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, fíjense ustedes, es que cuando se altera el ritmo circadiano, la microglía, los astrocitos, esas células que se encargan de defendernos y de limpiar nuestro cerebro, activan un mecanismo de alarma porque se está produciendo una inflamación. Esta inflamación lamentablemente va a producir como respuesta una mayor cantidad de placas beta amiloideas. Y estas placas de beta amiloide forman parte de la etiología de Alzheimer, que fue lo primero que presentamos. ¿Qué quiere decir? En resumen, la próxima. Quiere decir que en la medida que nosotros no durmamos bien, y si nosotros tenemos inscrito la posibilidad de hacer el Alzheimer, simplemente estamos desatando o empujando a que salga la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que revisar cómo estamos durmiendo y tratar de elaborar una higiene del sueño y ver la manera en que debemos de dormir bien. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, don Alfredo. Nuevamente pido disculpas. No, muy bien, muchas gracias, más bien. Bueno, antes de preguntarle, quiero sinceramente felicitarla por esta clarísima y magnífica exposición que ha hecho usted. Mi madre tuvo Alzheimer, entonces yo lo sabía hace muchos años. ¿Qué es la resina del cerebro, dijo usted? Resina del cerebro. ¿Y el Alzheimer es curable? Es otra pregunta. ¿Se puede retroceder? Es otra pregunta. En realidad, esta es una pregunta que va asociada con una que hizo el señor. El Alzheimer en este momento, cuando ya está diagnosticado, cuando ya está en un estadio inicial moderado, ya no es tratable. Es tratable cuando nosotros tenemos la enfermedad diagnosticada precozmente a través de biomarcadores, cuando la diagnosticamos a los 30, los 40, los 50 años, antes de que dé las primeras manifestaciones. Ese es el avance de la ciencia. Antes no había nada de este conocimiento. El conocimiento nos dice ahora que podemos diagnosticar la enfermedad con un grupo de biomarcadores antes de que se exprese clínicamente. O sea, antes de que yo empiece con el olvido, la desorientación, mucho antes de eso se puede diagnosticar la enfermedad. Vamos a ver otro tema interesante. Sí. En cuanto al sueño, ¿tiene el mismo valor, voy a decir, un sueño natural, un sueño artificial con un somnífero? Bueno, la idea es que la persona duerma. Lamentablemente, si no puede naturalmente, se le puede dar un somnífero, porque en ese momento que la persona duerme es donde se produce la, digamos, mayor melatonina y se limpia el cerebro. Una consultita, doctora. Usted dice que durante el día acumulamos mucha basura, ¿no? Entonces, al descansar, como una persona, digamos, que está acostumbrada a dormir con la televisión prendida o la luz Prendida. así es. Ya. ¿Qué es lo que sucede con esa persona que no le está dando la oportunidad a su cerebro de poder elaborar la melatonina suficiente, ni tampoco le da la oportunidad de hacer su tarea a los astrocitos para desechar todo eso malo que se pudo haber acumulado? Por eso es tan importante dormir. Una más, porque si no, no voy a acabar con esto. Yo como hija de paciente con Alzheimer, ¿qué ganaría sabiendo si estoy predispuesta a tener la enfermedad? Si el
A ver, vamos a contestarte esto cuando terminemos la conferencia, ¿ya? Porque hay que escuchar todo lo que hay para que tú misma nos des la respuesta a todos. Mire, ¿qué pasa con los pilotos de avión que tienen unos ritmos de sueño de lo más irregulares? También la gente que trabaja de noche. Claro. Y las cortinas de Así es. oscuro en el día, por ejemplo, ¿pueden generar Es que justamente lo que estamos hablando es de que cada uno tiene un ritmo circadiano. Si yo alteré mi ritmo circadiano y ya no duermo en la noche, sino en el día, porque hay un cambio, el jet lag, incluso cuando uno viaja a Europa, entonces lo que tengo que hacer es dormir. Si me toca dormir toda la mañana, como taxistas, pilotos, me procuro un ambiente ideal sin luz, cortinas, todo, y duermo. Entonces yo le estoy diciendo a mi cerebro, oye, no hay luz, todo está a oscuras, te toca dormir. ¿Ya? Ahora, otro tema interesante fue la flora intestinal. Qué llamativo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la flora intestinal con Alzheimer? La próxima. Fíjense ustedes, la relación del intestino con el cerebro. ¿Y saben cuál es la relación? La inflamación. Nuevamente llegamos a lo primero que les planteé y son estudios del 2017, de ahorita. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? Es que en la medida en que nosotros alteramos nuestra flora intestinal y se produce inflamación, la permeabilidad de los vasos sanguíneos va a aumentar y todo este mecanismo de inflamación se va a hacer sistémico pasando hacia el cerebro. O sea, claro, a otros órganos también, pero al dispararse la inflamación, uno de los órganos afectados va a ser el cerebro, produciéndose la inflamación. Acá tenemos en rojito la inflamación y en el cerebro la inflamación. La próxima. Fíjense ustedes nuevamente con esa curva. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que la persona está bien acá y de repente empieza su proceso de inflamación. Y este proceso de inflamación se da antes de que tengamos el problema de memoria. Es un proceso inflamatorio. Después viene el deterioro cognitivo leve, después viene la demencia, pero mucho antes de eso viene el proceso de la inflamación. Esto no se entiende muy bien, pero la próxima, por favor. Existen una serie de bacterias, o sea, todo nuestro intestino está lleno de bacterias, ¿no es cierto? Pero hay bacterias que es un equilibrio que tenemos en los intestinos. Entonces, ese equilibrio permite que nosotros vivamos normalmente. Cuando se produce un desequilibrio, ahí nos viene el problema de la diarrea, la infección digestiva o qué sé yo. Lo que se ha encontrado en las personas con Alzheimer es que este tipo de bacteria, el Bifidobacterium, se encuentra disminuida. Y esta es una bacteria que vive en el intestino, normalmente se encuentra en el colon, ayuda a la digestión y está relacionada con su producción o su presencia, se relaciona con que la persona tiene menos alergia, previene tumores y va contra la inflamación. ¿Dónde se encuentra esto? En probióticos, tal vez no los comerciales, pero en los probióticos, en los yogures. Después, al revés, viene otra bacteria, Blautia, que está aumentado y que favorece el aumento de las infecciones en las personas que son portadoras de esta bacteria. Y esto, fíjense, ojito, ojito, porque todos creo que pecamos de lo mismo, la mayoría, en dietas ricas en azúcares. ¿A quién no le gusta un dulcecito? ¿Ya? Pero una cosa es que nos guste y otra cosa es que abusemos del dulce. En grasas saturadas, ¿dónde están las grasas saturadas? Sí, pero digamos en exceso. La comida chatarra, no voy a decir nombres comerciales, pero ya todos sabemos, ¿no es cierto? Y entonces nos encontramos que esta de acá, que propicia las infecciones, que son infecciones que van a producir a su vez inflamación, es
una bacteria que crece y rompe el equilibrio produciendo inflamación. Esa inflamación que va a irse al resto del cuerpo y particularmente al cerebro. Hay otras bacterias también que se han estudiado y que tienen una protección y que están disminuidas en las personas con Alzheimer. Conclusiones: la persona con Alzheimer, así son las bacterias, así se les ve en el microscopio, ¿ya? Las personas con Alzheimer tienen abundantes bacterias proinflamatorias, o sea que favorecen la inflamación en el intestino, y tienen también estas citoquinas proinflamatorias en sangre, disminuyendo la cantidad de bacterias que más bien hacen lo contrario. Entonces se rompe ese equilibrio en las personas con Alzheimer, y lo que se ha encontrado es que esa cadena corta de ácidos grasos que va a propiciar que aumente esta blautia está elevada en personas con Alzheimer. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que revisar nuestra nutrición, tenemos que revisar nuestra dieta. Y claro, cuando somos jóvenes, todos decimos, no, ¿qué importa? Quiero esto, quiero el otro, pero después el organismo, como hemos visto en esa lámina, que a los 26 años ya se estaba diagnosticando la enfermedad, después el organismo nos pasa la factura. La próxima. Bueno, estos son cuadros que nos avisan cómo estadísticamente se ha logrado determinar qué bacterias son menos abundantes en Alzheimer y más abundantes, pero ya les pasé el resumen. La otra, por favor. Y viene otro punto de interés que con frecuencia es pregunta en la consulta: la anestesia general. Miren, yo soy médico, soy psiquiatra, y esta es otra cosa importante. Yo me he dedicado, como les señalaba, más de 20 años a este tema, y cuando hay que preguntar quién tiene que ver a la persona con Alzheimer, puede ser un neurólogo, puede ser un psiquiatra, puede ser un geriatra, puede ser un médico internista, pero el problema es que sepan del tema. Ese es lo importante, que sepan del tema, que tengan experiencia en el tema, ¿ya? Entonces, y les digo esto porque a veces hay controversias, y vamos a ver qué pasa con la anestesia general. Bueno, este es uno de los temas que concitó mucha atención en la reunión que hemos tenido, porque hay un impacto muy importante de la anestesia a nivel de la estructura o del parénquima cerebral, y también en la circulación sanguínea en el cerebro. La otra, por favor. Y acá tenemos una dosis respuesta de la anestesia en el sistema linfático. ¿Se acuerdan ustedes del sistema linfático? Ese sistema que se encarga de activar la limpieza del cerebro. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que en la medida que haya mayor anestesia, se disminuye la acción del sistema linfático. La próxima. ¿Ya? Aquí está el sistema linfático y la vía de limpieza de los desechos del sistema nervioso. Y en síntesis, lo que se ha visto es que la anestesia general inhibe la actividad de este sistema linfático. Y esto se ha demostrado en imágenes, en evaluaciones en tejido cerebral, etc. Finalmente, quizá como un resumen, se ha demostrado que la circulación del líquido cefalorraquídeo y de todo este sistema linfático se activa cuando uno puede, se altera cuando hay una anestesia general. Ahora, definitivamente uno tiene que poner en la balanza todo. Si yo me voy a hacer una cirugía estética y tengo riesgo de Alzheimer, tengo que elegir, ¿no? ¿Quiero mi cirugía estética o quiero no desarrollar Alzheimer? Entonces, pues, la opción no tiene muchas preguntas, ¿no? Entonces, definitivamente una cirugía estética grande, asumo que hay mucha anestesia que poner, ¿no? Entonces, yo diré no. Pero sí.
No se escucha. La batería, ¿no? Pero si es que mi mamá, mi hermana se rompe la cadera, hay que operarla, definitivamente, porque una de las cosas más importantes que tenemos nosotros es la funcionalidad, el funcionamiento. Mientras yo me pueda cambiar, bañar, caminar, comer sola, peinar, ese es el nivel de funcionamiento. Bueno, si me opero la cadera y voy a poder volver a caminar, no importa que me pongan la anestesia general, pero si yo quiero arreglarme la punta de las orejas, no, pues no te pases, ¿no? Ya. La próxima, por favor. Ya vamos terminando. Personas que han tenido fiebre intestinal y posteriormente fiebre tifoidea son candidatos a esto. No, porque estamos hablando de que estas infecciones son transitorias. La flora intestinal, los buenos y los malos están acá, hay un desbalance y después se regulan. El problema es la alteración crónica. Si yo 2 veces a la semana o una vez semanal voy a comer mis salchipapas con mi Kentucky, mi McDonald's y no sé cuántos, ahí sí voy a alterar mi flora, ¿no? Acumulativo. Nuevas drogas para Alzheimer. Y aquí lo que se ha visto en esta última conferencia es que se ha juntado la teoría del beta-amiloide con la teoría de la proteína tau. Es decir, las dos teorías siempre han estado en lucha, porque una decía Alzheimer se produce por la alteración de la proteína tau y el otro decía no, Alzheimer es por el acúmulo del beta-amiloide. Entonces, aquí lo que se ha visto es que tanto tau y beta-amiloide interaccionan. La proteína tau se disgrega y se forman ovillos que se llaman tangles o ovillos neurofibrilares que se depositan al interior de la neurona y matan a la neurona. Entonces, esta alteración de la proteína tau va a estar potenciada por el beta-amiloide. ¿Ya? Entonces, este beta-amiloide, junto con la alteración de la proteína tau, van a producir una toxicidad cerebral, va a haber una anormal sobreactivación en la parte neuronal, nuevamente entra el mecanismo de inflamación y se va a producir la disfunción neuronal y la degeneración neuronal, porque lo que sucede con Alzheimer es que las neuronas se degeneran y luego mueren. La próxima. Entonces, entender Alzheimer es complicado, tiene muchas vías de etiopatogenia a nivel molecular, neurotransmisores, a nivel de sinapsis, cuando uno altera la proteína tau y altera los otros mecanismos, la alteración de los mensajes de neurona a neurona se alteran. Cuando se altera la neurona, por todo lo que hemos hablado, también se alteran los circuitos neuronales y finalmente se alteran, ojo, las, ¿cómo sería? Nets, Víctor, las redes de trabajo neuronales finalmente se alteran y en la actualidad no podemos ver esto a solas, sino como una red neuronal que se afecta. Es como que todos los foquitos están conectados y si van fallando 2, van fallando 3, se altera todo el circuito. Igualito es en el cerebro, pero esta alteración de redes neuronales es responsabilidad de la falla de toditos estos de acá, de las moléculas, de las conexiones, de la neurona y de los circuitos. La próxima. Y entonces vamos a ver que para estudiar esto se han utilizado muchos elementos, las resonancias magnéticas, la retina, el electroencefalograma, los mapeos cerebrales, el PET metabólico, la determinación de proteína tau, la determinación de beta-amiloide, volumen hipocampal, y esto es nuevo del 2018. La próxima, por favor. Es decir, el modelo en la actualidad es un modelo integral, no es uno, sino es el conjunto, ¿no es cierto? Y en función a estos mecanismos
que van a alterar la sinapsis y las redes de trabajo, es que se busca ver por dónde va a ir el tratamiento. Entonces, la causa de la enfermedad, el tratamiento, y en el caso de Alzheimer, a nivel de la pérdida neuronal y la disfunción en las redes de trabajo. Esta es una manera simple de ver el mecanismo de Alzheimer en los casos esporádicos. En los casos esporádicos, sí. En los casos esporádicos tenemos todo lo que está en azul. En los casos esporádicos lo que se ha visto es alteración del metabolismo del colesterol, alteración de la glucosa, inflamación, estrés oxidativo y alteraciones en la membrana. Todo esto de acá va a facilitar el acúmulo del beta amiloide. En el caso del Alzheimer familiar, además de la parte genética, también va a haber un acúmulo de beta amiloide donde se van a ver alteraciones en las conexiones, se va a propiciar los ovillos neurofibrilares y al final queda la muerte neuronal. La próxima. Entonces, el diagnóstico temprano, respondiendo una de las preguntas, el diagnóstico temprano se puede traducir en un tratamiento temprano. Ya, qué bien, gracias. Bueno, ahora sí creo que mejor. Entonces, el diagnóstico temprano se puede traducir en un tratamiento temprano. ¿No es cierto? Si nosotros tenemos un diagnóstico genético, ¿qué es lo que yo puedo hacer como tratamiento? Puedo hacer la prevención. Esa es una respuesta. ¿De qué me sirve a mí saber que yo tengo inscrita la enfermedad? Me sirve porque yo podría evitar que se exprese la enfermedad. Es decir, yo me puedo morir de un infarto, puedo llegar a los 80 y nunca salió mi problema de que me olvidé, que me desorienté, o sea, no se expresa clínicamente la enfermedad. ¿Por qué? Porque al hacer yo prevención voy a empezar a controlar todos los factores de riesgo. ¿Ya? ¿Y por qué también? Porque están saliendo los medicamentos modificadores de la enfermedad. Entonces, la próxima. Nosotros hasta la fecha tenemos tratamientos sintomáticos y el tratamiento sintomático consiste en los inhibidores de acetilcolinesterasa principalmente, en la acetilcolina, en la memantina. Son medicamentos que mejoran, pero no modifican el curso de la enfermedad. Solamente mejoran por un tiempo, pero la enfermedad se puede enlentecer, pero sigue su curso. Por eso se les llama sintomáticos. Es decir, yo tengo fiebre, me tomo una aspirina y voy a mejorar, pero mi enfermedad seguramente va a seguir. Miren ustedes en el 2013 la cantidad de fármacos que se ensayaban para Alzheimer. ¿Ya? Y entonces estamos hablando de ensayos clínicos. Cuando decimos ensayo clínico en la fase 3, significa que se evalúa el fármaco en su eficacia y su seguridad. Es decir, se le administra a un grupo de personas para ver si el medicamento es eficaz y si es seguro. Cuando hablamos de la fase 4, es ver estos mismos medicamentos después de la comercialización si han hecho alteraciones de otro tipo, o sea, qué otros efectos están produciendo cuando ya se toman a largo plazo. En el 2013, aquí en rojo intenso están los medicamentos dirigidos a disminuir la producción del beta amiloide. En rojo más claro, a evitar que se junte el beta amiloide. En rosado, limpiar el beta amiloide. En azul, a disminuir o evitar que se produzca los ovillos neurofibrilares por la alteración de la proteína tau. En verde son los colinérgicos y en verde claro otros. Entonces, en el 2013 teníamos varios medicamentos en fase 1,
fase 2, fase 3 y fase 4. Y dentro de estos, los que ya están en fase 4, ¿no? En el 2013 estaba el donepezil. Traducido, donepezilo, comercialmente lo tenemos en el Perú, sí, y es lo que usamos, el donecil, el carencil, etc. La ribastigmina, fase 4, 2013, ¿lo tenemos en el Perú? Sí. ¿Cuál es? El Excelón, ¿no? Tenemos la galantamina. La galantamina, ¿la tenemos en el Perú? Sí, la tenemos en el Perú. Y la memantina, ¿la tenemos en el Perú? Sí, la tenemos en el Perú. Estos medicamentos de fase 4, quiere decir que ya son comercializados, continúan siendo los mismos en el año 2018. Para que vean lo lento y miren cuántos medicamentos han sido evaluados, pero iban cayendo o porque no eran eficaces o porque no eran seguros. Entonces iban cayendo, iban cayendo, iban cayendo. Sin embargo, a pesar de que se mantienen los 4 de acá como medicamentos de fase 4 que ya están siendo comercializados, hay un grupo de medicamentos que están en la fase 3, o sea que se está evaluando eficacia y seguridad y que son prometedores. La próxima. Hay que enchufar el equipo. Ya, ahorita terminamos. Pero rápidamente les voy a decir, estos son los nombres de los medicamentos, ¿no es cierto? Estos son los nombres, este es el nombre del ensayo y con pena esto está tapando, pero lo que les podría decir es que la población a la que va dirigida estos medicamentos, fíjense, es al deterioro cognitivo leve, antes de que se produzca la demencia. Estos medicamentos están dirigiéndose a estos estadios. Por eso es urgente que nos evaluemos y sepamos qué es lo que tenemos. Están dirigidos a la demencia cuando recién empieza. Miren, demencia leve, demencia, deterioro cognitivo, nuevamente demencia, pero casi todos son leves, el número de países participantes y para cuándo van a estar los resultados de estos medicamentos, 2018, 2021, 22, 23. Es decir, que estamos más o menos en 4 o 5 años que vamos a tener nuevos medicamentos que si yo tengo el deterioro cognitivo, posiblemente ahí me voy a quedar. Ya no va a avanzar hacia Alzheimer si es que se logra demostrar que estos medicamentos realmente funcionan, ¿no? Por ejemplo, uno de los que más se está estudiando es el crenezumab, que es de Roche, que va a disminuir la agregación de ese beta amiloide y hay 2 estudios paralelos, fase 2 y 3, y en Alzheimer leve, señores, por eso es el diagnóstico que debe ser precoz. Y en todo caso, lo ideal sería que los que tienen deterioro cognitivo leve en este momento puedan aguantarse 4 o 5 años con ese diagnóstico para que lleguen estas drogas y finalmente se queden acá. Estos son el grupo de medicamentos que hay. La otra, por favor. Y termino con esta lámina en la que no todo es genético, no todo es medicamento, sino que hay una reducción, como les decía, del 30% de la incidencia de Alzheimer en la medida en que se tomen acciones de salud pública, y una de ellas es la propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Ahí es todo un tema, es todo un proyecto que yo tengo desarrollado, no yo, sino que tengo para exponer, pero nos demoraríamos igual de tiempo y no tiene sentido, pero las evidencias nos dirigen a ver la actividad física, el tabaco, el alcohol, la dieta, el entrenamiento o la estimulación cognitiva, la actividad social, juntarse, reírse, hablar, salir, el sobrepeso, ya me puse a dieta, hipertensión, dislipidemia, diabetes,
depresión, que suene la campana para los deprimidos, y la pérdida de la audición, que es otro tema que se está estudiando. En la medida en que empieza a disminuir la audición, el riesgo también es mayor. La próxima. Este es el proyecto de intervención que nos habla cómo intervenir en la dieta, el ejercicio, la estimulación, etcétera, etcétera. La próxima. Bueno, nada más, porque estos serían otros temas a desarrollar. Por ejemplo, un tema interesante, el anterior, resiliencia cerebral, pase, que son temas a desarrollar, pase. Y ahí nos quedamos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. La verdad es que me he demorado un montón, he hablado un montón, pero para ser ciertos también les he traído un montón de novedades. 3 preguntas, por favor, porque son 8:30 de la noche. A ver, María Elena. Ya, lo que se ha visto es que el hipotiroidismo produce una alteración en la parte metabólica y puede cursar con disminución del rendimiento de memoria. Tratamientos nuevos para pacientes que ya han desarrollado el Alzheimer, que estén ya en un estadio avanzado. Bueno, ya hemos puesto, algunos de ellos, la mayoría están dirigiéndose, el target ahorita es detección precoz, tratamiento precoz, ese es el target. Pero hay en Alzheimer temprano y hay 1 o 2 que todavía en 2 o 3 años se están dirigiendo para Alzheimer cuando ya está expresado. Cuando ya está expresado depende del estadio. Si está en un estadio moderado severo, entonces tenemos que empezar a controlar todo lo que es factores de riesgo. Yo tengo pacientes que controlando y que me creen que soy una pesada porque van al médico, no sé, nutricionista o qué sé yo, y le dice, pero bueno, a su edad puede tener pues una glucosa de 110, 120, ¿no? Y yo, bajemos la glucosa. Y cuando se baja la glucosa, esa persona mejora un montón. Es corrección de muchos factores que producen esa inflamación. María Elena. Doctora, mi papá fue operado 2 veces del colon con anestesia general. ¿Qué probabilidades hay de que mi padre haya adquirido el Alzheimer debido a la anestesia y no por factores genéticos? No, todo el mundo tiene una operación. Imagínate cuántos tendríamos Alzheimer, porque casi todos hemos tenido alguna intervención. Pero lo que se dice acá es que la anestesia general en aquellas personas que tienen la predisposición acelera que salga la enfermedad, no es que produce, acelera, no es bueno, es como al diabético, no es bueno que coma los dulces. Una consulta, quisiera saber qué fármacos no deberían o no es lo recomendado consumir, por ejemplo, el corticoides que sirve para desinflamar, pero es regulado. El corticoide, salvo que sea usado puntualmente, no es una droga de rutina, pensando en su efecto antiinflamatorio. Todos sabemos que el corticoide como efecto colateral tiene la elevación de la glucosa, tiene la alteración de una serie de ejes hipotalámicos pituitarios que más bien nos llevarían al efecto contrario. Hay un correo que está circulando sobre el aceite de coco. O sea, eso ha corrido por todos lados. Sí. ¿Puede ser cierto? Bueno, esta es una pregunta como la pregunta de la marihuana. ¿Ya? Bueno, pero lo que les puedo decir, si no tienes problemas de triglicéridos y quieres consumir el aceite de coco, consúmelo. Pero no hay científicamente nada demostrado que el aceite de coco te cure el Alzheimer. Esa es la verdad. Ahora, también tenemos
que evaluar otras cosas. Ahorita otra cosa que se está enfatizando es que la medicina debe ser personalizada. Lo que te hace bien a ti le puede hacer mal a ella. Por lo tanto, la medicina debe ser personalizada. Yo tengo pacientes que con su tratamiento no evitaron la demencia, pero prolongaron años de vida y prolongaron bien su vida. Y otros que con el tratamiento no sucedió lo mismo. Es decir, cada persona tiene muchos factores diferentes, pero en general, científicamente, no está demostrado que sea curativo. ¿Ya? Hay una pregunta. En un correo que también está circulando dice algo así como que, bueno, diabetes 1, diabetes 2 y que diabetes 3 es Alzheimer. Claro, bueno, se le está llamando así por la relación intensa que hay entre diabetes y fíjense, la diabetes te malogra todos los vasos sanguíneos, ¿ya? Al malograrte los vasos sanguíneos, el endotelio de los vasos sanguíneos va a malograr la circulación. Ya yo no lo he puesto ahí porque son muchos temas, pero otra cosa que se está estudiando bastante es la parte cerebrovascular. Y la parte cerebrovascular está relacionada con la hipertensión, con la diabetes. Ahora, también hay la otra pregunta, ¿existe un Alzheimer puro? Es muy poco el Alzheimer puro. Generalmente el Alzheimer es asociado, ¿ya? Asociado al problema cerebrovascular y a otras entidades. Una última pregunta. A ver, al señor que no lo conozco. La alteración del sueño provocada por la anestesia es detonante. No detonante, pero es como ir sumando elementos negativos que no son beneficiosos a un cerebro que tiene la predisposición al Alzheimer. Yo le agradezco por los temas que ha expuesto, pero yo vine con una preocupación muy grande que tengo. Tengo una hermana que tiene algunos síntomas que de memoria reciente, o sea, se está olvidando las cosas, pregunta 20 veces lo mismo, pero se niega a admitir que tiene un problema y se niega a ir a los médicos. No sabemos qué hacer en la familia. La familia en este caso debe tomar a ver, ojo, por favor, ojo. Esta pregunta es bien interesante para todos, ¿ya? Su hermana tiene unos síntomas iniciales de deterioro cognitivo con problemas de memoria y no tiene conciencia de eso y no quiere ir al médico. Hay muchos pacientes o personas portadoras de demencia que están hasta el 100 y cuando uno le dice, ¿cómo está? Yo estoy bien, no sé por qué me han traído. A ver, señor, vamos a memorizar esto. Y bueno, pero será mi edad, pues. Yo no tengo nada, yo estoy bien. Entonces, esa es falta de conciencia de enfermedad. Hay diversos mecanismos de defensa que tenemos, ¿ya? Y en este caso, mi sugerencia sería que usted acuda a la Asociación de Alzheimer para que le brinden orientación. Y yo quisiera terminar mi exposición invitando, por favor, a Lucero, Aide, Sara, Gloria, Teresa, por favor. Y Fabiola, que está a nuestro costado. Y yo quiero decirles, no, yo termino y ya tú hablas. Yo quiero agradecer al equipo, porque esto que yo les he traído a ustedes ha sido posible gracias a la colaboración de todo este equipo. Si no, no hubiera sido posible. Gracias. Gracias. Queremos comprometernos, me han dejado acá muchas preguntas, por favor, las preguntas. Acá hay muchas preguntas para una segunda parte de esta conferencia. Te comprometemos, contamos contigo. También quería decirles que este jueves 23 de agosto tenemos
grupo de soporte en la Asociación de Alzheimer. Ya saben dónde queda, en el Parque de la Amistad. Nos llaman por teléfono, nosotros los inscribimos y ahí vamos a atenderlos con mucho cariño como siempre. Y vamos a tener un conversatorio sobre este tema. ¿A qué hora? Esto va a ser el martes 18 de septiembre a las 5 de la tarde. Perdón un ratito, Fabio. Señor Vera Tudela, por favor, también es parte de los voluntarios. El señor Félix, parte del voluntariado de Alzheimer, de la asociación. Estamos creciendo y gracias a todo este grupo es que la asociación viene haciendo este tipo de actividades, viene haciendo despistajes, viene haciendo evaluaciones, talleres de memoria, grupos de soporte. En realidad la asociación es gratuita. Como esta charla, yo he dejado todo lo mío, yo también soy voluntaria, estoy con mi pañuelo de voluntaria. Yo soy voluntaria de la asociación, dejo de hacer todo mi trabajo y vengo con mucho cariño a dar esta conferencia para ustedes. Y vivimos, la asociación vive simplemente de todos nosotros y de las donaciones que algún alma generosa pueda hacer. Y yo quiero aprovechar este momento para pedirle a Teresa que anuncie el Cineforum. Sí, efectivamente, el Cineforum va a realizarse el día martes 18 aquí en el auditorio que gentilmente nos brinda Laboratorios Bagó a las 5 de la tarde. Luego habrá una participación, la intervención de una doctora, la doctora Diana Rodríguez, que por ahí le he visto. Sí. Sí, 18 de septiembre, ahí está. Anuncia también el viernes. Y el Fátima, 25. Fátima, que también va a Y estar. la señora Fátima, ahí está, ella también va a participar con nosotros ese día. Y luego el viernes 21 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Parque de la Amistad se realizará la campaña de despistaje. Tú yo no conoces. También los esperamos. También tenemos, ahí está. Yo quiero agradecer a Laboratorios Bagó, que gentilmente Giovanna, en representación de Bagó, todos los meses nos prestan gratuitamente el auditorio para hacer esta actividad. Esta actividad que, como ustedes ven, es gratuita y busca de darles educación, información actualizada, contestar sus inquietudes. Está el correo de la asociación donde ustedes pueden escribir si hay preguntas que no se terminaron de responder. Gracias, Bagó. Gracias, Giovanna. Nosotros como Mari, Tere, todos han hablado, somos voluntarios y es una asociación sin fines de lucro, pero lo que hacemos es, acá tenemos manuales del cuidador. Si es que alguien desea comprarlo, ese dinero nos ayuda a nosotros, esas donaciones nos ayudan a nosotros a sostenernos. Así que acá también tenemos estas bolsas. Ecológicas. Y son ecológicas. Muchas gracias.